Has llegado a Somos Conciencia, el lugar donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Hoy tenemos, bueno, como podéis estar viendo los que estáis viendo esto en formato vídeo, tenemos un invitado aquí con nosotros presencial, físicamente, porque tenemos presenciales no físicos, pero está aquí físicamente con nosotros nuestro amigo Isaac, que ahora le daremos paso y le presentaremos. Pues nada, para hacer una charla sobre la conciencia, ¿no? Que es al final lo que queremos hacer en este canal, y el objetivo es no solo que os traguéis mis monólogos, sino también pues tener gente que podamos debatir, podamos opinar, podamos tener conversaciones y diversidad de opiniones en cuanto a qué es la conciencia, qué significa todo esto, la vida, la muerte, todo lo que estamos haciendo aquí, y un poco, pues tener un poco eso. A lo mejor puntos de vista diferentes, a lo mejor iguales, a lo mejor confirmamos cosas que creemos los dos o que hemos experimentado, o a lo mejor es todo lo contrario. Como siempre, esto no está ni planeado ni escrito, hacemos el programa sobre la marcha como sale y esperemos que salga algo bien, porque ya llevamos un tiempo, Isaac y yo, teniendo conversaciones sobre estas cosas a nivel obviamente privado, y bueno, pues hoy hemos decidido hacerlo, pero contándolo a todos y a todos los que estáis aquí viendo y escuchando esto, y esperemos que os guste y que os haga también plantearos vuestras propias preguntas, cuestiones, o incluso encontrar alguna respuesta. No sé. Así que nada, vamos a darle paso. Isaac, bienvenido a Somos Conciencia, y un placer tenerte aquí porque, bueno, pese a que no somos ninguno de nosotros somos expertos en la materia ni tenemos nada especial, pero yo creo que es una cosa que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos conciencia, obviamente, y creo que es una cosa que todos deberíamos hacer también, que es un poco intentar estudiarla un poco, ¿no? Porque creo que es una cosa que mucha gente lo da por hecho, ¿no? Bueno, o la conciencia, o llámalo espíritu, llámalo alma, llámalo como quieras, pero que mucha gente no se para a pensar, ¿no? Y yo creo que en el momento que te pones a pensar un poco en ello y hablar un poco de ello, como que te descubres cosas a ti mismo, ¿no? Sí, gracias Jorge por la invitación. Saludos a tu audiencia, a todos los que siguen este canal. Importante lo que acabas de decir, ¿no? Todos tenemos una conciencia, ¿sí? Todos tenemos de alguna manera ese sentido de yo, ¿sí? Esa experiencia, Mm, ¿sí? Y a mí me parece que es bueno que se abra la conversación desde el punto de vista de que, bueno, no se necesita ser un gran científico, ¿sí? No se necesita ser un gran doctor, pero se necesita ser alguien que le interese hablar de este tema y que adicionalmente sea capaz de analizar ciertos puntos y, bueno, ver que definitivamente eh, hay algo más allá de lo que pudiésemos simplemente ver. Entonces, eh, con el tema de la conciencia, me parece que no hemos generado ese tipo, digamos, de discusión. Y como a veces lo discutimos en nuestras charlas, eh, la gente pareciera que de pronto lo toma como un tema así esotérico, un tema de que, bueno, si se habla desde eso es que se te va un poco la olla, de que tal vez no encaja. Pero hombre, fíjate que todo sale de tu yo, claro. de tu conciencia, ¿sí? Entonces, bien interesante el tema. Cuando me dijiste que íbamos a tratar este tema, bueno, lo pensé, dije, bueno, este es un tema importante. Y eh, pues ha sido un tema que, digámoslo así, es algo difícil para la ciencia. Y Mm, tan difícil es que lo han catalogado como la pregunta difícil eh, de la ciencia. sí, sí. Entonces, gente que se dedica y con rigor a hacer actividad de este tipo, sabe que hablar de conciencia es hablar de algo muy, muy, muy profundo Mm, y que obviamente no se explica así como así y que es bien importante. A mí me parece que es una de las conversaciones más sí. importantes que se deberían hacer.
Claro, es que el problema es ese bueno, por un lado tienes muchos científicos, físicos y demás que ellos dicen que la conciencia es fundamental, que todo viene de la conciencia, ¿no? Que la conciencia es la que genera esta realidad. Y luego tienes muchos materialistas y reduccionistas que es todo lo contrario, ¿no? Que nosotros generamos la conciencia, ¿no? Pero claro, para mí para mí obviamente, yo no soy científico, pero es muy fácil llevarle la contraria porque sí que es cierto que es difícil o no voy a decir imposible, pero nadie ha podido demostrar qué es la conciencia, pero a su vez nadie ha podido demostrar que la conciencia la generemos nosotros físicamente. Sí, a mí me parece que, bueno, hay dos cosas muy interesantes en el sentido de, primero, la visión materialista reduccionista, ¿sí? Tiende a validar o a llamar válido lo que puede de alguna medida medir, tocar, palpar, hacer algún tipo de medición. Y bueno, ves, la conciencia no Claro. encaja en ese patrón, no encaja en ese marco. Eh, y obviamente está el otro lado, el lado digámoslo así, lo que no es materialista, en el cual pues claramente es una realidad, Mm, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser medida, es claro, claro. simplemente algo que es, como se dice, o lo dice el término, es una experiencia. Ahora, la cuestión es, eh, todos sabemos, incluso el materialista acérrimo, que hay algo ahí, ¿sí? Mm. Que hay algo. Claro, es que es eso, no lo pueden explicar, pero basándose en ese reduccionismo, en ese. O sea, basándose en ello, es como que dicen, no, esto no puede ser porque las leyes de la física, porque las leyes de la termodinámica, porque las leyes. ¿Y quién ha puesto esas leyes, no? Porque es el problema. Yo, por ejemplo, te vas a Galileo, ¿no? Galileo, que fue el que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, y en ese momento era, no, 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 el Sol gira alrededor de la Tierra. Y entonces se basaban en su propia experiencia o en lo que ellos pensaban que sabían y ya si te salías de aquello, ya estabas en contra de la ciencia. Pero luego se demostró, ¿y qué pasa? Ah, coño, no, pues ahora sí que es verdad, la Tierra gira alrededor del Sol. Y entonces ya cambió todo el paradigma. Y ahora es lo mismo, nos quieren vender. No, no, esto no puede ser así porque no lo podemos demostrar físicamente. Y entonces, como no se puede demostrar físicamente, no existe. Y es como, un poquito, espera un poquito. ¿Por qué hay que demostrarlo físicamente? O sea, ¿cuál es el motivo por qué que una cosa no se pueda demostrar físicamente? Y yo ahí es cuando meto que hay mucha gente que dice, no, porque muchas veces meten la física cuántica en esto, porque como es una cosa que no se puede explicar, pues todo lo que no se puede explicar, pues ya. No, no. Yo la física cuántica la comparo, aunque también hay, que también podemos hablar, o ese quizás se requiera otro programa, de la física cuántica o del cerebro cuántico, de la mente cuántica, pero yo lo que voy es que en la física cuántica, siendo ciencia, la ciencia admite que, obviamente, la cuántica te está refiriendo a de qué está compuesta la materia. Es material, pero llega a tal punto en el que no pueden observarlo, no pueden verlo, no pueden medirlo, pero lo aceptan. La ciencia lo acepta como que eso es así. Por ejemplo, el famoso, ¿cómo le llamaba Einstein? La acción fantasmagórica, que le llamaba Einstein, que era que cuando dos partículas separadas por distancias que van más allá de lo que puede llegar la La velocidad de la luz. luz, y reaccionaban igual. Y entonces decía, eso es imposible, pero pasaba. Y entonces para él era fantasmagórico. Pero lo aceptaba que pasaba, pero no quería aceptarlo. Pero lo Ujú. aceptaba porque lo habían estudiado. Entonces es como que ahí te das cuenta de que la manera en la que quieren demostrar las cosas quizás no es. Entonces, yo en ese sentido no creo que se tenga que demostrar o que se vaya a poder demostrar por el método científico actual nada relacionado con la conciencia. Lo que hay que hacer es cambiar ese método. Cambiar el método para poder. Que tampoco entiendo por qué se tiene que demostrar. Si yo al final, es lo que decimos aquí en el canal, ¿no? Mientras tú lo experimentes por ti mismo y lo sepas por ti mismo, por ti misma, ya lo tienes demostrado. No hay demostración mejor que la personal. En el momento que tú como persona has tenido una experiencia y has visto
o te has demostrado lo que es la conciencia o que hay algo más allá de lo físico, que hay cosas, y creo que eso son, si te paras a pensarlo, mucha gente dice que no, pero si te paras a pensarlo, nos pasa a todo el mundo, tenemos en algún momento en nuestra vida, en los que estáis viendo esto, escuchando esto, en algún momento en vuestra vida seguro que habéis tenido alguna experiencia que no se puede explicar por el método científico ni demostrar, sin embargo sabéis que es real, y ahí ya estás demostrando, y yo creo que todo eso es conciencia. Sí, lo paradójico de cómo se aborda el tema ahora, ¿no? Y los problemas e inconvenientes que se tienen cuando encuentras que las herramientas que tienes, y cuando digo tienes, las herramientas que la ciencia tiene ahora, no sirven de mucho cuando se analiza el tema de la conciencia, ¿sí? Pero sin embargo, está ahí. Sin embargo, el científico que hace su experimento, que se basa en una cantidad de postulados, hace un proceso de pensamiento, ¿sí? Ese proceso de pensamiento sucede en alguna parte. Y eso es lo que a mí me parece que es una de las primeras, digamos, inconvenientes de cómo se ha abordado el problema de la conciencia. Y es que pasa en algún momento. Y el científico materialista normal dice, no, es que el proceso de conciencia pasa en el cerebro. Bueno, ¿y por qué en el cerebro? Ah, porque si yo estoy pensando algo y yo soy consciente, es porque está dentro de mí. Ok. ¿Está en una mano? No. ¿Está en un pie? No. Ah, bueno, entonces está en el cerebro. Yo pensaría que, que va más allá. Que va más allá de nuestro cerebro, que no se contiene. Claro, digámoslo así, nuestra fisicalidad, nuestro hardware, si lo quieres llamar así, tiene un aparato que procesa señales y Sí. que forma de alguna manera... El receptor. Es un receptor. ¿Sí? Entonces, otra línea de científicos son un poco más, van más allá y más abiertos y nos dan otra opción y es la opción de decir, bueno, no sé si tú creo que lo has hablado en programas previos, es como si tuvieses este cuerpo como la tele, ¿te acuerdas la tele antigua que Sí, tenía sí. la antena esta? Y la antena puede ser nuestro cerebro y ahí recibimos esas señales que no residen en nosotros, Claro. ¿sí? Pero que están más allá y no se ven, no se tocan, ¿ves? Si le fueras a decir a algún científico, ¿ha tocado alguna vez un campo magnético? No Pero lo han tocado. es que ¿Sí? ¿No lo puedes mismamente, sentir? ahora que comentas eso, mismamente neurocirujanos y gente que trabajan en el cerebro, en la fisicalidad del cerebro, han demostrado, y esto aquí no estoy entrando en el tema de Hameroff y Penrose del ORCOAR, pero sí que los microtúbulos, que eso está demostrado que las neuronas están compuestas por microtúbulos y la comunicación entre neuronas a través de los microtúbulos, perdón, es cuántica. No hay una comunicación física entre las neuronas. Sin embargo, está aceptado por la ciencia y por los neurólogos y la gente que estudia el cerebro, que las neuronas, según ellos, es lo que genera la Sí. conciencia, y las neuronas, la comunicación entre neuronas es cuántica, no hay una comunicación física entre ellas. Bueno, hay una comunicación, bueno, para la audiencia, hay una comunicación física cuántica, pero no física clásica. Exacto. ¿Sí? Y eso ya es algo, Claro. algo Sí, alucinante, algo pero, como... pero a mí lo que más me impresiona de esto es que las neuronas en el cerebro mueren, tienen una vida determinada y mueren y se regeneran. Entonces, a lo largo de tu vida, de una vida de un ser humano, o sea, cuando tú empiezas la vida física, cuando tú eres un bebé, esas neuronas que tienes en tu cerebro, cuando tienes 40, 50, 60 años, de esas neuronas ya no queda ninguna. No. Se han ido... y entonces, ¿cómo es posible? Que es como si en el ordenador cambias completamente el chip, cambias todo, pero siempre mantiene la información. ¿Por qué mantiene la información? La información no está ahí. Exacto. La información...
os lo pongo más fácil. Tienes tu teléfono, te compras un teléfono nuevo, todo sube a la nube y todo baja de la nube en el teléfono nuevo. Y si Pero el tú- teléfono es el receptor. Está todo en la nube ahora mismo, ¿no? ese es el otro punto que tal vez eh, la, la opción clásica y la opción, digamos, mainstream está, está luchando con eso, está tratando de forzar su explicación y obviamente haciéndola, digámoslo así, general para todo, cuando ya se está viendo y hay una línea de gente ya abierta a otra posibilidad, y es la posibilidad de, eh, bueno, y qué tal que este sustrato físico ¿ah? sea simplemente como el modelo computacional, el hardware, Claro. ¿sí? Y el software, aunque en cierto momento del tiempo tiene que residir en un sustrato físico, pueda no estar ahí mismo, pueda no estar en ese cuerpo, puede estar en lo que acabas de decir tú, en la nube. ¿Y cuál sería esa nube universal? ¿Cuál sería esa nube de la realidad no computacional? ¿Y en dónde estaría? ¿Acaso sería ese... No es física. Al Fíjate, no ser física, ahí, claro. eh, Es que el problema es eso. El problema es cuando hablas del no físico. Claro, a la ciencia que se basa en lo material, en el espacio y el tiempo, le estás quitando el espacio. Entonces es como lo no físico, pese a que lo usamos, lo vemos en el día a día. O sea, constantemente. Ahora mismo estamos hablando aquí, como acabo de enseñar, tenemos el teléfono, tenemos el ordenador, tenemos las ondas, las de 2.4 gigahercios, 5 gigahercios, que además luego, eso mucha gente que habla también, que aquí no lo hemos hablado, que yo recuerde en el canal todavía, todo el tema de las vibraciones, ¿no? Y las vibraciones, los hercios, las ondas, claro, las mucha gente ondas. no lo asocia porque oye la palabra, pero no. La palabra hercios, los gigahercios, los gigahercios, que es las ondas de radio, las ondas de tal. Los hercios es vibración, son ondas vibracionales. Es todo vibración. Pero no es físico. Las ondas de radio, tú no puedes ver las ondas de radio porque no son físicas, pero están ahí. Si no, no estaríamos. Imaginaros la sociedad ahora mismo en el mundo en el que estamos, en el que no hubiera nada que fuese inalámbrico. No, claro. Todo estaría, viste, sería otra realidad. A mí me parece entonces que la conciencia es definitivamente, eh, primero, totalmente de acuerdo, no se puede medir con lo que tenemos ahora. Segundo, es algo que pudiese, y me parece a mí, estar más allá del sustrato físico. ¿Sí? Y tercero, algo muy importante, es en sí misma la, digámoslo así, la que dirige la realidad. ¿Sí? Sí. A mí me parece que, claro, nosotros en este momento, no, la realidad es lo que yo veo, toco este device, bueno, ahí está, ¿sí? Ahora, ¿este device de dónde salió? Claro. Y la gente, bueno, es que es la evolución natural del teléfono, del computador ok, si hiciéramos el ejercicio de devolvernos en la historia de todo, todas las cosas que actualmente vemos no existían. ¿De dónde salieron? ¿Qué las generó y las creó? ¿Sí? Bueno, ¿Viste? Es algo... eso has tocado un tema ahí que es más, si hoy no hubiésemos estado haciendo este programa, probablemente el tema de hoy iba a ser ese si hubiese hecho yo un vídeo de los que salgo yo aquí hablando yo solo en la pantalla, que es sobre la... porque esto hay varias teorías, pero mi teoría de la simulación, de que vivimos en una simulación creada por nuestra conciencia y que todo esto que vivimos, y que además a lo largo del tiempo ya lo han estado diciendo, es una simulación. Ha habido filósofos, psicólogos, ha habido mucha gente que ya lo ha vendido así. Extrapolándolo un poco, los que hayáis visto, que me imagino que mucha gente habrá visto la película de Matrix, ¿no? Pues algo así, que vivimos en una realidad creada por nosotros mismos. Nosotros mismos generamos esta realidad, ¿no? Nuestra conciencia. Pero al final la base, o sea, lo que es el jugador
de este juego, pero yo soy muy... Gamer. Sí, me gustan los juegos, llevo jugando toda mi vida, sigo jugando y siempre y en mi teoría, que ya digo que ya lo explicaré en un programa aparte, esto es un juego, nosotros somos los avatares, el personaje que representamos en el juego, pero el jugador, la persona que está detrás, no voy a decir con el teclado o con el control, porque no es físico, pero es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la que genera todo esto, ¿no? Nuestras conciencias, hay una conciencia global, estamos todos conectados y nuestras conciencias participan en el juego. Y de ahí también, que ahora quiero entrar también a hablar del tema de la muerte física y qué es lo que pasa ahí. Y de ahí también que obviamente, según esta teoría mía, al ser esto una simulación, cuando nuestro cuerpo físico muere, ahí se termina la partida, pero luego empezamos otra partida, con otro cuerpo, otro carácter, otro avatar, y entramos otra partida y vamos cogiendo experiencia en el juego. Y al final para lo que estamos aquí es para coger experiencia, ¿no? Pero vayamos a ese tema de la muerte, ¿no? Porque yo quiero, además sé que a la mayoría de la audiencia es un tema que, digamos, lo que más le interesa a la gente, ¿no? El concepto de la muerte, que ya hemos dicho aquí muchas veces, que es el concepto, lo que nos han vendido como la muerte del ser, que no es cierto, solo es una muerte física, porque la conciencia va más allá. Está ahí, yo creo que está ahí antes del nacimiento físico y continúa después de la muerte física. Por eso también hay muchas veces que hay gente que habla no, hablamos de conciencia como gente habla de alma, ¿no? Y cuando dicen lo de un alma vieja o un alma nueva, se refieren, o sea, lo asocio a eso, a una conciencia que ya ha experimentado esto varias veces, lo de un cuerpo físico, cuando tienes otras conciencias que no han tenido tanta experiencia, pero al final la conciencia siempre sobrevive, ¿no? No, o ese Bueno, es mi punto de vista, vamos. sí, a mí me parece que, y tú que trabajas también en la línea de IT, de sistemas de información, eh, el hardware se cambia. ¿Sí? Eh, Año a año renuevan los modelos de computación, Sí. de las tarjetas madre, la memoria, el periférico. Eso va cambiando, va evolucionando. Pero lo que hace que eso sea funcional es el software. ¿Sí? Sí, claro. Ahora, ese software, como lo acabas de decir, yo también lo asocio al alma o a la conciencia, digámoslo así, va a ir cambiando a medida que la realidad del dispositivo físico va cambiando. ¿Sí? Entonces, no sé, los que descubrimos los computadores por allá por 80s y principios de los 90, no había mouse. Entonces no había software que diera la capacidad de manejar el mouse. Ya después llega Macintosh con su Apple y le pone mouse, pero tiene que crear un software, algo que soporte ese nuevo device, ese nuevo dispositivo físico. Y así se va, digámoslo así, todo el desarrollo de este tipo de tecnología. Yo creo, asimismo, que el tema de nosotros, esta vida física, es como eso, un pasar por estaciones, tener ese software que llamamos nosotros conciencia, pero que no necesariamente se acaba cuando el hardware se acaba. Claro. ¿Sí? Claro, tú cambias eso, lo que tú dices, ¿no? Tú Cambias cambias el ordenador, cambias el sistema, cambias los componentes, pero la información al final, pues, Exacto. o eso, como decíamos, o la subes a la nube, No, o la guardas en otro lado, la vuelves a tener, y siempre vas evolucionando sobre lo mismo, ¿no? ahora, fíjate, tú que eres un jugador, un gamer, no hay nada que te detenga para instalar uno de esos viejos juegos de consola, ¿sí? De los 80, 90 y jugarlo ahí. Claro. Ahora, las consolas en sí desaparecieron. Ya no están. Claro. Pero eso se mantuvo. Ahora, claro, habrá el que dirá, bueno, pues sí, Isaac, está el juego de consola está también metido en, no sé, tuvo que estar en un disquete, que es algo físico, y que tuvo que, de alguna manera, preservarse hasta ahora, o tuvo que ir a la nube, y eso todavía es algo físico. Y yo digo, bueno, no tiene nada
no va en contra de este tipo de aproximación, porque es que el mundo físico tampoco se ha destruido. Mm. ¿Sí? Ahora vemos lo que este nuevo telescopio ha revelado y vemos que cosas físicas en el mundo, el Es universo que, es vasto. claro, O es sea, que, materia, no nos preocupemos por como, materia, hay por todo lado. sí, sí, yo con esto del telescopio me pongo a pensar y digo, el infinito. ¿Qué es el infinito? O sea, ¿cómo es posible que haya algo infinito, que vaya, o sea, que nunca termine? Nunca va, o sea, y entonces no le puedes poner límites al infinito. Y yo creo que es lo mismo con la conciencia, no es una conciencia infinita. ¿Por qué? Porque estamos hablando, cuando hablamos de infinito o del universo, estamos hablando de temas físicos. Y a lo físico nos gusta siempre ponerle un límite. Tenemos parte de esa evolución o supuesta evolución del ser humano es encontrar los límites de todo. Pero, ¿cuál es la cuestión si no existen los límites? Claro, ¿Cómo le vas a poner y límites ahí- a lo que no tiene límites? no, y hay algo paradójico. Tú ves la imagen de, no sé, el cielo, las estrellas, pues. Ahora estas nuevas imágenes que han llegado y con toda esta controversia que se ha generado con los nuevos descubrimientos. Y, y tú ves límites. Esto es lo paradójico. Ves límites, ves las galaxias, ves las estrellas. Pero es que eso crece y crece a medida que el hombre o el ser humano tiene mejores herramientas para verlo. Entonces pareciera que en el universo hay este tipo de dualidad, cosas que tú mismo puedes reconocer que tienen algo donde hay un principio y un final, pero que están contextualizadas físicamente dentro de algo que no tiene final. Mm, ¿Sí? Entonces es un tema también bien alucinante en el sentido de que vivimos con eso y es natural para nosotros. claro. Es natural. A mí me parece que la conciencia cabe perfectamente en este tipo, digamos, de dualidad, ¿no? Entonces, vamos un poquito más atrás en la pregunta, hablando de vida y muerte. Me parece que vida y muerte para mí yo lo tomo como más bien un comienzo y un final de un ciclo Mm, en cierto, digámoslo así, momento temporal y con ciertos recursos físicos. ¿Sí? Y esto, digamos, dicho así, eh, tomado del modelo, digamos, de software, hardware computacional. Pero esto lo dicen todas las religiones, por ejemplo. mm. ¿Sí? Sí, aquí hemos hablado un poco de las religiones también. Creo que originalmente, prácticamente todas las religiones hablan mucho de la reencarnación, de cómo la vida es un ciclo, ¿no? Unos lo ponen. Que el cielo, por cierto, que el concepto de. Que también hemos tenido varios comentarios y de las cosas negativas, infernal, el infierno y demás. Recordar que el infierno fue un invento, el infierno en las religiones, en el cristianismo, por ejemplo, que es el infierno cristiano es el más popular, fue un invento. En la religión no existía el infierno. Es una cosa que se inventó. Entonces, todas estas religiones, en su base, si te vas a la base y al origen y a la religión, a la base de la religión, hablan de lo mismo. Y es Sí, eso, y es la conciencia, ¿no? Y es eso, en una religión le llama de una manera, le llama de otro, pero y cómo venimos y volvemos, y venimos y volvemos. Entonces, todas las religiones hablan de lo mismo y se han ido desvirtuando. Y es más, hablaba antes de esa evolución del ser humano, que creo que nos ha llevado a un punto a que muchas de estas religiones ayudaban a entender todos estos conceptos de los que estamos hablando y las hemos ido, no sé si decir, volviendo más básicas, no más básicas, más restrictivas, más, digamos que cerrándonos, en vez de abriéndonos fronteras, abriéndonos puertas, cerrándonoslas, ¿no? Y yo creo que la función inicial de la religión, todas en su concepto, era ayudarnos a entender un poco más qué es lo que somos como personas, como conciencia, más allá de la vida física. Y eso ya no. Algunas todavía lo practican, pero muy pocas. En su mayoría, todas las religiones se han centrado
en todo lo contrario, en cerrar todo esto, en bloquearlo y al final, yo creo que es en intentar controlar un poco, ¿no? A la gente y tener el control, ¿no? Sí, el fenómeno de que siempre a lo largo de la historia de la humanidad, el componente de quién soy yo y ese yo, cómo se relaciona con su entorno. eh, Al principio la naturaleza, luego cuando obviamente se miraban las estrellas, el cielo, entonces con el universo, con esos objetos que brillaban allá, y cómo se veían estos y cómo nos vemos ante todo lo que nos rodea, eh, respondía bien, eh, digámoslo así, a las preguntas básicas del ser humano. ¿Sí? Eh, Luego viene el tema de pronto el ser humano empieza a ser mucho más independiente naturalmente y no tener tanto problema para luchar con la naturaleza y se viene perdiendo eso Mm. gradualmente. Estamos aquí para aprender, para experimentar cosas y para continuar aprendiendo. Y en el momento que pensamos que lo sabemos todo, que ya no hay, o sea, o que tenemos eso, que creamos nuestras propias, las leyes que he comentado antes de la ciencia y demás, ya nos estamos limitando y estamos poniendo esos límites a nosotros mismos, a nuestro conocimiento, cuando en realidad, además a mí eso es una cosa que me fastidia, me fastidia mucho, que es el tema, el concepto de la ciencia. La ciencia es el intentar entender lo que no entendemos. Y hemos llegado a un punto en que la ciencia a lo que se dedica es a intentar entender lo que entendemos. O sea, si hay una cosa que no puedes explicar, que no tenemos explicación para ello, ahí está. Eso es lo que es la ciencia. El intentar encontrarle la explicación. Pero no el desestimarlo y decir, no, eso no puede existir, eso no puede ser, porque sabemos esto, y como sabemos esto, eso ya no es. Eso es precisamente todo lo contrario a la ciencia, ¿no? Y en el tema de la muerte, es otro de, como hablábamos antes de lo físico y lo no físico, la muerte es lo mismo. O sea, porque tú le dices a la mayoría, ahora está habiendo muchos científicos que están un poco intentando cambiar todo esto, ¿no? Pero a la mayoría de los científicos tú les dices que si piensan, o por lo menos te van a decir esto en cuanto a declaraciones públicas o en entrevistas y demás, ¿no? Si hay vida más allá de la muerte, y todos te lo van a negar categóricamente, porque no es algo compatible con lo que saben, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos Claro. luego, a nivel personal, sí que te dicen, no, pues sí que pienso, pero no se atreven a decirlo porque es como que esto va en contra de la ciencia. No, señores, la ciencia es precisamente eso. Es abrirse a lo que no entendemos e intentar explicar lo que no entendemos. Intentar explicar lo que ya entendemos no tiene mucho sentido. Sí, no, de acuerdo. El tema gira en torno a, claro, eh, yo recuerdo en la universidad alguien preguntándole al profesor de física, decía, bueno, profesor, ¿y qué fue antes del Big Bang? Y el profesor de física decía, bueno, estudiante tal, no entiendo su pregunta. Y el tipo decía, bueno, pero profesor, debió haber habido algo. Y decía, no, es que antes del Big Bang No hay nada. no había nada. Entonces no tiene sentido y es un absurdo hablar de antes del Big Bang. Ahora, con este nuevo telescopio, bueno, están en problemas porque se descubren galaxias que No no podrían deberían estar existir. ahí porque están Son demasiado anteriores. viejas y pareciera ser anteriores al Big Bang. Así que fijémonos, empatando con lo que tú dices, que esta visión de la ciencia al respecto de preguntas tan fundamentales como la conciencia, de dónde viene, qué pasa cuando nuestro físico se acaba, eh, qué hay más allá de la muerte, son, digámoslo así, temas que se deberían tratar de una mejor manera, que no se Mm. debería frenar la discusión ahí y que se debería ser totalmente honesto con ellos mismos y con el resto de personas, con el resto de la humanidad y abrirse a otro tipo de opciones. En ese orden de ideas, y es algo que ahora se recoge mucho por estos científicos de, digámoslo así, de nueva ola, digámoslo de esta manera,
la ciencia se vuelve dogmática. Mm. Se vuelve lo que es, y de ahí para allá no hay nada más. Sí. Cuando estamos viendo que entre más avancemos, más descubrimos que tal vez lo que teníamos como cierto no lo es. Entonces, en temas tan profundos, tan definitivamente complejos como son la conciencia, qué pasa con nuestra vida y nuestra experiencia después de que nuestro cuerpo físicamente desaparece, no deberíamos ser o no debería ser esta posición tan radical. Debería haber algún tipo de salida mucho más científica, realmente científica. Me gusta, has hablado de el dogma de la ciencia. Me gusta el término que usa. Bueno, no sé, no creo que lo haya inventado él, pero que lo usa mucho Rupert Sheldrake, que es el cientismo. Porque es eso, es la ciencia convertida en dogma, ¿no? Y al final, mira, a mí me gusta, ahora mismo está habiendo mucho movimiento en todo el tema, que yo también hablaremos de ello en algún programa más adelante, todo el tema este de extraterrestres y los UAPs, que ya no son ovnis, ahora son objetos, bueno, no sé, llámalo como quieras, ¿no? Pero ahora está habiendo mucho movimiento, sobre todo porque desde Estados Unidos, que ya sabemos que una vez que Estados Unidos sale algo allí, tiene repercusión mundial y allí están desclasificando documentos y están abriendo todo esto y tal. Pero está habiendo muchos científicos también y astrónomos. Es más, tienes ahí a gente como Avi Loeb, que es uno de los astrónomos más reputados del mundo, que está investigando todo esto porque él sí que está abierto y en vez de tener ese dogma es como, vamos a investigar por qué esto tiene que ser como pensamos que es, por qué no puede ser de otra manera, vamos a investigarlo. Pero él mismo lo dice, él sale diciendo, le he oído en varias entrevistas, diciendo que él es una persona con su cátedra ya, con una reputación, tiene su vida resuelta, y dice, y entonces él puede permitirse el hacer estas preguntas, el cuestionar cosas, el pensar fuera del círculo o de la caja en las que les tienen metidos, pero porque tiene ya esa reputación, dice, pero un astrónomo, por ejemplo, que es su campo, que está empezando en esto, aunque él piense que eso, que puede haber vida extraterrestre, que puede haber vida más allá de la vida, cualquiera de estos temas que en ciencia son, digamos, tabúes, no se atreven a decirlo porque pueden prácticamente destrozar sus carreras sin haberla empezado. Él puede hacerlo porque ya está en un punto en el que le da igual que le critiquen, le da igual que le tomen por loco, que le tomen por un tío que se le ha ido la cabeza, porque él piensa investigarlo porque es la parte de la ciencia que tiene que investigarlo. Y él mismo denuncia también que hay muchos científicos, a nivel, ya estamos hablando a nivel ya, pues eso, gente con cátedra, con unas titulaciones importantes y demás, que lo que les importa, para ellos lo importante es el prestigio y el mantener esa cátedra antes que el investigar y el investigar cosas que necesitan investigar, porque también es cierto que hay mucha investigación muy válida en cuanto a medicina, cáncer, pero hay muchas otras cosas que no quieren investigar y que no reciben ni las subvenciones ni las ayudas que necesitarían para investigarlo, sobre todo en estos temas de la conciencia, las cosas no físicas y demás, porque es como que no les va a reportar, ¿no? E incluso les puedes, de alguna manera, resultar negativo, ¿no? Aunque ahora está cambiando, pero es un proceso muy lento, ¿no? Sí, me parece que el sistema socioeconómico-cultural, ¿sí? Que también se fue sofisticando desde el cazador-recolector, la tribu, el que ya pudo descubrir la agricultura, dominar los metales. Bueno, la humanidad ha venido en una carrera de montarse sobre la naturaleza, ¿sí? Pero en esto, aunque ha ganado mucho, está luchando con que esa ganancia está siendo un lastre para ir adelante. ¿Por qué? Porque lo que dices tú, el científico que tiene ahora todo este conocimiento que no se tenía antes, si quiere hacerse una reputación, tiene que ir con el mainstream. ¿Sí? Tiene que decir lo que la academia establecida dice. ¿Qué tal si hay otra cosa que no está establecida y que está por descubrir? Que curiosamente con este telescopio ha dado tanto que hablar, pero yo creo que lo más importante de lo que
debiésemos poner atención es que eh, cuando la herramienta se refina, ¿sí? Y nos permite tener más y mejor información al respecto de lo que nos rodea, eh, eso puede contradecir las teorías y no las teorías, pero los supuestos más, digámoslo así, establecidos de la ciencia. Eh, lo vimos con el ejemplo del Big Bang. Es que hasta teníamos un TV show, una serie llamado el Big Bang Claro. Theory. O sea, se hizo y se montó toda Pero, una creencia mm, de que eso era real. Cuando viene un aparato de estos con la mejor tecnología, dice, mire, aquí hay algo que no concuerda y que muy seguramente, y ahora están en debate, están en pelea, ah, los unos se acusan, los unos dicen que la porque son informa... pruebas físicas, que es lo que Y los que están, claro, los que están defendiendo la nueva, en el nuevo descubrimiento dicen, es que esto no lo inventamos, no lo inventamos y adicionalmente, estos son datos físicos. Claro. No, debe haber algún problema. Claro, cuando sucede que esto hace un remesón, hace un shake en la cultura establecida, pues hay un problema. Ahora, es lo que le pasa a aquel que cree que, hombre, hay una explicación alternativa a lo que no se puede medir o a lo que hasta el momento no se ha podido medir, ¿sí? Que es la conciencia, que es de pronto el trascender más allá del sustrato físico, el tal vez tener algún tipo de experiencia y realidad diferente a la que con nuestro físico, con nuestros órganos, podemos sentir. ¿Sí? Que es algo que Claro, es me que imagino que tocarás en algún otro programa futuro y es cosas que no sentimos físicamente, pero que claro, existen. claro. Es lo que lo hablaba antes, que yo creo que a todo el mundo hemos tenido algún tipo de experiencia, por pequeña que sea, en el que hay algo no físico y no te das cuenta y luego lo piensas y dices, ah, no, pues ahora sí, ahora que lo pienso sí que... Pero volviendo a lo que estabas comentando del telescopio y del Big Bang, yo ahí, mi teoría es lo mismo que te hablaba antes del espacio, el espacio y el tiempo, que el espacio, que por un lado estamos muy ceñidos al espacio, a lo físico, y en cuanto te lo cambian y te dicen lo no físico, pasa lo mismo con el tiempo. El tiempo tampoco es, y además ahora está habiendo muchos físicos y físicos teóricos que ya dan por hecho que ni el tiempo ni el espacio son relativos. Están trabajando más allá y estos han llegado, ya digo, quizás los más avanzados se están dando cuenta de que eso, de que limitar las cosas al espacio y al tiempo es limitar la ciencia. Y he hablado del espacio, pero hablando del tiempo, ¿no? Claro, cuando hablas del Big Bang, ¿cuándo se creó todo esto? O cuando le preguntaba el estudiante, ¿no? ¿No? ¿Y qué había antes del Big Bang? Claro, es que, ¿por qué tenemos que basarnos todos en un antes y un después? ¿Por qué tiene que haber un inicio? Si el tiempo no es relativo, si el tiempo es un concepto que hemos creado, porque bueno, eso es otro programa, tenemos material para muchos programas, pero quiero en un programa también tocar el tema del tiempo. Si el tiempo es un concepto que hemos creado nosotros, ¿por qué tiene que haber algo antes o después? Si el tiempo no es lineal. Que el tiempo sea lineal es porque lo juntamos el tiempo con el espacio y tiene que ser todo lineal. Pero no es así y va mucho más allá, ¿no? Y entonces, claro, ahí cuando en el momento... A ver, es que también nuestra educación y nuestra, digamos, todo en lo que nos rodea nos hace centrarnos en lo físico, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y el intentar, no sé si comprender, pero por lo menos aceptar que no es como lo entendemos es muy complicado. O sea, yo no lo puedo explicar, os lo estoy intentando explicar por aquí, no sé si es imposible, pero muy complicado, ¿no? Porque es un concepto que como todo lo explicamos basado en nuestros conceptos de espacio y tiempo, el explicar que el espacio y el tiempo no existen o que no son fundamentales es muy difícil de entender y mucho más de explicar, porque si me cuesta entenderlo, me cuesta asimilarlo, porque claro, nosotros todo lo queremos entender en cuadriculado, esto aquí, esto allí, y luego ya no hay más. Pero si te dicen, no, quítate las cuadrículas
es infinito, ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil. Y además hay gente que entiendo, hay mucha gente que en el momento que empieza a intentar encontrarle sentido y la explicación y el porqué y demás, eh, no te voy a decir, no te voy a decir que se vuelven locos, pero sí Sí, que, se les va la pero olla. sí que, claro, que pierdes digamos, pierdes el concepto de la realidad. Bueno, que también es un concepto diferente, ¿no? Pero yo, como digo, en mi teoría esta de la simulación, estamos aquí para jugar una partida y hay que jugar esa partida y hay que estamos aquí en este mundo físico para experimentar las cosas físicas. Podemos, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, cuestionar todo esto, intentarle encontrar un sentido, intentar saber más, pero siempre sabiendo que mientras estamos aquí físicamente tenemos que vivir y disfrutar esta vida física, ¿no? No puede ser es enfocarte simplemente en todo esto y dejar la vida física de lado o simplemente llevándolo ya al extremo, como hablamos de la vida y la muerte, ¿no? Que esto es una cuestión que además llevo un par de semanas yo dándole muchas vueltas porque lo tuve en una meditación y en un par de sueños y me ha salido la cuestión y es... aquí hablamos, hemos hecho el programa, nuestro primer vídeo que ha sido el más popular, por cierto, hablando de los vídeos, eh, para los que estéis viendo esto en formato vídeo en YouTube y demás, ya sabéis, darle aquí al botón de suscribirse y demás y darle al me gusta y todo esto para que esto tenga más visibilidad y haya más gente que lo pueda ver y os agradecemos mucho a todos los que nos estáis viendo. Entonces, comentando todo esto, yo lo que me ha venido eso y la pregunta que me estoy haciendo estos últimos días es si la sociedad actual, esta sociedad en la que vivimos, este mundo en el que vivimos, está preparada para entender. Si esto de lo que hablamos aquí, ese primer vídeo del que he hablado, en el que comentamos que la muerte es solo la muerte física, que sobrevivimos, que nuestra conciencia sobrevive, que no es el final, ni mucho menos. Si esto fuese una cosa que se conociese a nivel público, a nivel global, si de repente mañana sale en todos los noticieros del mundo sale, ¿no? Atención, acaban de descubrir los científicos que la muerte no existe, que la muerte no es real, que seguimos nuestra conciencia sobrevive la muerte, que hay un más allá, que la sociedad no está preparada para esto. No está preparada porque en una sociedad en la que vivimos, que por desgracia me gustaría no tener que describirlo así, pero es una sociedad egoísta, es una sociedad en la que mucha gente valora más la ganancia personal que la ganancia global, ¿no? Y que cada uno se preocupa mucho por sí mismo, pero no se preocupa por los demás. Creo que si esto fuese una cosa que de repente saliera a nivel, ya digo, mundial, todo el mundo lo supiera, sería un caos. Sería un caos y causaría, no sé, yo creo que serían más problemas que soluciones. Y entonces por ahí creo que son cosas de las que se deben hablar, pero que hay que ir preparando a la sociedad y es un proceso largo. Además, esto se lo preguntaba el otro día, estuve en una sesión con Susan Gisman, no sé si algunos lo conocéis. Todos estos nombres luego los ponemos abajo en la descripción del vídeo y del programa y demás. Estuve el otro día en una sesión en un grupo con Susan Gisman y le preguntaba qué opinaba ella de todo este tema, de si esto lo se supiese a nivel mundial todo lo que sabemos o lo que vamos descubriendo, ¿no? Y ella decía que el mensaje que le venían, porque ella tiene, digamos, contacta con sus guías o como lo queráis llamar, y que el mensaje que le venía era que era una cosa que iba a ser progresiva, que iba a tardar un tiempo, pero que iba a ser progresiva, pero que en el concepto del tiempo que tenemos, si el tiempo lineal, digamos, la historia de la humanidad es plano, en los últimos años digamos, que ese descubrimiento como que ha subido exponencialmente, ¿no? Y que es una cosa que va a acabar sabiéndose, pero que va a ser gradual, pero rápidamente, ¿no? No sé, me tranquilizó un poco porque ya os digo que yo llevo un tiempo dándole vueltas a esto y me preocupaba porque pienso que la sociedad no está preparada, pero a lo mejor, bueno, pues parte de lo que hacemos aquí
Si es a una pequeña parte de la sociedad, ya seáis 1 o 2, 20, 100, 1000 personas, ya es una parte que estamos preparando, yo creo, ¿no? Y eso es importante. Sí, yo creo que y lo que se ha hablado durante toda la charla es importante generar el espacio para hablar de estos temas de una manera natural. Así como hablamos de que me gusta el café o de que me gusta ir a pasear a tal parte o que X, Y, Z. eh, pero claro, tenemos la lucha que tiene ahora el establecimiento, la ciencia normal, de no aceptar ese tipo de aproximación, de condenar todo. Y yo creo que, eh, como le decían estos adelantados a la persona a la que le preguntaste, bueno, va a llegar un punto en el cual la humanidad de por sí exija que se tome otro tipo de aproximación a estas preguntas tan básicas y que han estado con nosotros todo el tiempo desde que el hombre se conoce. Ojo, fíjate la palabra, el hombre se conoce como hombre. Partimos de la conciencia y llegamos a la conciencia. ¿Por qué? Porque somos conciencia. Adicionalmente, porque a mi modo de ver, y como ya lo hemos dicho acá, el sustrato físico es solo eso, un sustrato físico que puede no estar en un momento determinado y que no quita la posibilidad de que esa conciencia exista en otra parte, en otro tipo, digamos, de espacialidad. No esta que vemos, sino otro tipo de espacialidad, ¿sí? Otro tipo de condiciones. Entonces, tocabas un tema bien interesante que es el tiempo, ¿sí? Y el tiempo, el espacio, y algo que alguna vez tocamos en una de nuestras charlas y que te decía, a mí me parece que algo que no se toca y de lo que se habla de una manera, digámoslo así, accesoria, es la energía. ¿Sí? También. La energía, ¿ves? O sea, y ahora, no, en este momento no tengo recordación al respecto de si hay algún tipo de iniciativa científica mainstream de saber cómo se genera el fenómeno de la energía. Hay cosas Bueno, impresionantemente básicas que la ciencia normal ni siquiera se preocupa por responder, ¿ves? Pero que están ahí. es que el problema que hay, ahora que hablas de eso, hace poco hemos hablado de las leyes de la física y de la termodinámica. La principal ley de la termodinámica es que la energía no se crea, sino que se transforma. La energía siempre está ahí y se transforma. Pero ahora recientemente han sacado un descubrimiento bueno, que ya llevan tiempo, de la fusión nuclear, en la que por primera vez, a un nivel infinitesimal, pero han podido crear más energía de la que se ponía. O sea, meten para hacer la fusión de los átomos, gastas un X energía, no sabría deciros, pero se genera más. Entonces quieren decir que están creando energía. Cuando las leyes de la termodinámica dicen que la energía no se puede crear, la energía existe ya y solo se modifica. Entonces, ahí volvemos otra vez al tema de creemos que lo sabemos todo cuando todavía nos falta muchísimo por entender, ¿no? Sí. Y la energía, lo hablamos antes también, hablamos el tema de la vibración, ¿no? Los hercios. Eso está directamente relacionado con la energía, ¿no? Somos energía, somos vibración y al final, bueno, claro, desde el punto de vista físico, todo esto es en el punto de vista físico. En el momento que quitas lo físico, pero la energía yo creo que es algo que es, digamos, está entre medias. Es una cosa física que podemos físicamente, obviamente, estáis aquí viendo esto, la energía está llevándoos todo esto, pero también es no física, ¿no? Es digamos que va de un extremo al otro, ¿no? Pero es muy complicado también otra de esas cosas que explicarlo o entenderlo a un punto, digamos, satisfactorio es muy difícil. Claro, entonces, empatando con lo que decíamos del tiempo,
lo que decíamos también de cómo es la aproximación de la ciencia, a mí me parece, y recogiendo un comentario que hiciste hace poco, hay algo que se tiene que cambiar y es la arrogancia del sistema eh, que está establecido. Eh, el saberse limitado Mm. es algo importante, es algo que se tiene que tener en mente. ¿Sí? Es algo que tiene que ir con ese ejercicio científico, es algo que tiene que ser como el punto de partida. Personalmente e individualmente hay una limitante. Como conjunto, como humanidad, también hay una limitante. ¿Sí? No podemos entender un universo al cual ni siquiera podemos ver o creemos que solo podemos ver una parte de lo que vemos. Es imposible. Entonces, algo de lo que también hemos hablado en charlas anteriores privadas es, a mí me parece que, y empatando con lo que te dijo esta persona, mira, si quisiéramos o si fuéramos a tener este escenario en el cual la humanidad está avanzando hacia ese proceso de entendimiento de, de qué papel juega dentro de todo el contexto del universo, tendríamos que estar hablando de una humanidad con unos valores distintos. Una humanidad que no esté regida por el establecimiento socioeconómico cultural actual. Una humanidad en la cual el ganar dinero, el estar por encima del otro, bueno, todas estas, lo que yo llamo cosas tan accesorias de la vida, eh, no sean el día a día, que haya superado Mm. ese, lo que yo llamo, ese Claro. modelo infantil de humanidad y Mm. que haya logrado, y ojo a esto, esto ya existe en los modelos naturales. Mm. Hay, hay modelos naturales que actúan de esta manera, que podamos ser todos una humanidad funcionando en pro de objetivos comunes. Lo vemos con los insectos, ¿no? Sí, Entonces sí, lo vemos las con las hormigas. hormigas, con las abejas, ¿sí? Y vemos que una sola abeja, una sola hormiga, tú la ves y no hace absolutamente nada, ¿sí? Mm. Sin embargo, hay algo, fíjate, hay algo que las gobierna, hay algo que Sí. las dirige. Están haciendo toda su actividad en pro de algo. Bueno, entonces le metes la visión reduccionista materialista. Ah, sí, claro, se comunican con reacciones químicas y sus antenas siempre están así. Bueno, pero ¿quién dirige eso y por qué? Mm. Ah, bueno, es que tiene una reina por allá que genera este tipo de hormonas y esto se... Ok, me estás describiendo físicamente y como materialmente el proceso. No me estás explicando el por qué la reina hace eso y para qué. Ah, es que tiene un objetivo más allá. Mm. Ahora, ojo, estamos hablando de un insecto que tiene un objetivo. Claro. Es tan raro pensar esto para Mm. nuestra propia vida, porque, ojo, ese es uno de los puntos cruciales del materialismo, reduccionista. No hay objetivo, las cosas pasan porque pasan y punto. Claro. Ah, no. Recogiendo las palabras de este científico Paul Davies, dice, pareciese ser que todas las leyes, o que todo lo que llamamos leyes físicas, tienen una linealidad, o sea, van a algún lugar, tienen Mm. un objetivo, ¿sí? Entonces, recojo y ya te entrego. El, el día que la humanidad deje todos este tipo de niñatadas de lo que vemos actualmente y se haga una escala diferente de valores que nos permita actuar todos como estos organismos, digámoslo así, que actúan en conjunto y trabajemos en conjunto en resolver este tipo de preguntas, obviamente otro tipo de preguntas, vamos a ver, yo creo, vamos a ver un avance en toda esta, digámoslo así, comprensión de lo que es el universo. Mm. Termino con esto. A la gente le causa problema cuando se habla de esto porque dice, no, estás pintando un mundo utópico, Isaac. Bueno, está ahí. Y si está ahí, es porque tal vez podremos llegar a él. Las religiones lo han tocado también. Múltiples religiones hablan de mundos utópicos, mundos en los cuales algunos los llaman cielo, algunos los llaman, bueno, como los llamen, donde hay ese estado de uniformidad, de unanimidad de propósito y de
armoniosidad. Y como concuerdo completamente con lo que dices tú, acá en este momento espacial y temporal en el que estamos, creo que estamos es aprendiendo Mm. cómo pudiese Claro, ser ese mundo claro, donde actuemos así. claro, pero yo también, mientras, como digo, es una cosa a la que le llevo unas semanas dando muchas vueltas. Y también una de las explicaciones que encuentro o de las respuestas es que quizás el llegar a descubrir a nivel global o revelar que todo esto, que lo que hablamos aquí en este canal, de la conciencia, de justo lo que estás hablando del tema, estás hablando de la conciencia global, Global. de Sí. esa conciencia global en la que estamos todos y nos comunicamos todos y en el momento que eso lo entendiéramos y lo aceptáramos todos, quizás digo que yo lo veo, creo que la sociedad no está preparada, pero a su vez creo que a lo mejor es lo que necesita la sociedad, el saber eso, y a lo mejor, tampoco quiero pintarlo así, puede ser que signifique un cambio radical en la sociedad y ese cambio radical quiera decir que puede haber cambios a lo que podemos pensar que sea cambios negativos o positivos, pero un cambio radical en la sociedad. Pero creo que a lo mejor esto puede ser ese punto de inflexión. O sea, puede ser una cosa que da vértigo porque dices, claro, tú imagínate que ahora mismo eso sale en la sociedad y dice, no, que solo muere nuestro cuerpo, nosotros seguimos con vida. Y la gente pues empieza a dejar de valorar la vida, ¿no? Que ese es el temor que tengo en una sociedad en la que estamos tan eh, egoísta, ¿no? Que cada uno solo se preocupa por sí mismo, deja de valorar la vida de los demás, a lo mejor en el momento en que encima le dices, no, que la vida física es simplemente un tránsito, ¿no? Pero a su vez, también si lo miro desde la otra cara de la moneda, es como que mucha gente que está buscando respuestas, encuentra aquí la respuesta y dice, coño, ahora sí, esto tiene mucho más sentido, ¿no? Y entonces es como que te eleva más el conocimiento, ¿no? Entonces lo puede mirar desde los dos puntos de vista, pero yo creo que lo que está claro es que, si bien hablábamos de esa evolución de la ciencia que se está autolimitando y que estamos poniéndonos barreras, también es cierto que por mucho que quiera poner barreras y limitarnos, está haciendo también todas estas... Ahora, esto mismo, este canal, el poder comunicarte con miles de personas en todo el mundo instantáneamente, está haciendo también que haya mucha gente y muchas áreas en las que se está creando conocimiento y descubriendo cosas que realmente son importantes e interesantes y cualquiera puede hacerlo, como decimos aquí siempre en este canal. Nosotros de aquí animamos siempre a todo el mundo a que explore, a que pregunte, a que investigue por sí mismo y descubra las cosas. Y eso hace no tantos años, hace simplemente unos años era muy difícil de hacer por ti mismo, porque pues, primero no había mucha información y segundo, el acceder a esa información era muy complicado. Sin embargo, ahora tenéis información al alcance de vuestros dedos, allá donde estéis, tenéis infinidad de información y es solo buscar la información y hacer, y digamos, distribuirlo y hacer que todo esto se sepa más, ¿no? Desde aquí ponemos nuestro pequeño grano de arena y luego es simplemente que cada uno ponga su grano de arena, ¿no? Y al final Sí, se no, llegará, ¿no? totalmente de acuerdo. A mí me parece que lo que va a pasar es que llegará un punto la humanidad en el cual lo entienda, ¿sí? Pero que en definitiva vaya a ser el plano físico esa escuela Exacto. La para llegar, experiencia. exacto, para llegar a ese punto en el cual tengamos esa capacidad. Y curiosamente, en las charlas que hemos tenido privadas, yo te digo, mira, las religiones Mm, también lo tocan. Es que es algo que yo a veces le digo a otras gentes. Yo soy muy simpatizante de la cuestión religiosa o cristiana. No comulgo con el establecimiento de ninguna de las que hay. mm. Pero con la esencia, Sí, la la esencia, base la es. esencia es la que es, ¿ves? Mm, Sí, la esencia de amor, la esencia de compasión por los demás, la esencia de ayudarnos, la esencia mm, de sentirnos uno y de no actuar con el mero individualismo, ¿sí?
y hacernos este tránsito físico lo mejor posible. Entonces, eso lo dicen todas las religiones, ¿ves? Que aquí hay un paso. Este es nuestro, digámoslo así, ese es el nivel A del juego, ¿sí? Claro. Donde estás entrenándote, pero que es importante que pase. Entonces, recogiendo lo que dices de esta gente que al saber que definitivamente hay algo más allá, se va a quitar la vida o a quitarle la vida a los demás. Me parece que es importante también transmitir que no se trata de eso, sino se trata de que, ok, te la quitas ya y ¿qué aprendiste? Claro. Si te la La quitas... experiencia. Ahora, si has aprendido demasiado y si ya vives por unos valores más altos, unos valores, digámoslo así, que te permiten ser parte de esa conciencia general que va a generar tanto bienestar, no creo que te vayas se te vaya a ocurrir dañar el hardware que te Claro, dieron, claro. ¿sí? Cambiar a un modelo distinto, porque ya lo entiendes, ¿ves? Mm. Entonces, si llegas a ese punto, vas a entender que, hombre, tengo una misión en Claro. este mundo y ya sea me monto un canal en YouTube y empiezo a difundir o empiezo a ayudar a la gente, empiezo a ser distinto, empiezo a irradiar esa positividad, esa compasión, ese amor, eso que hacen los profetas, eso que hace todos estos, digámoslo así, héroes de las religiones, y empiezo a actuar como tal. Y cuando me llegue el tiempo de que el hardware, el cuerpo, ya no me sirva, pues estaré listo naturalmente, sin ningún esfuerzo, a pasar al, pues ya al mundo al cual va a ser definitivamente parte de la conciencia, voy a ser parte de la conciencia universal. Entonces, yo creo que esta vida como la tenemos es necesaria para aprender ese tipo de, de vida, ¿no? De cómo me dirijo, de cómo soy yo sin perderme, pero en medio de todos los otros yo, y todos somos uno, y todos tenemos que ir a un objetivo armonioso, un objetivo donde haya una abundancia de vida. Entonces, es muy importante, claro, los que siguen el canal, que nos aboquemos a ese tipo, digamos, de iniciativa. Claro. A la vida como la llevemos, tratar de hacerla un poco mejor cada minuto, cada instante, cada segundo que la tengamos, porque nuestra sesión de entrenamiento. No vamos a entrenar en otro lado en estas condiciones. Tal vez donde vayamos entrenaremos en otro tipo de propósito, no lo sabemos, pero en el que sentimos ahora, porque es que es curioso, fíjate, todos lo sentimos, todos nos preguntamos, y bueno, ¿y qué hay más allá? ¿Y qué es lo que pudiese estar más allá? Y tenemos el cielo, y tocábamos el infierno, o sea, tenemos el concepto. ¿De dónde viene ese concepto de un mundo en el cual se vive esta utopía de todo es perfecto, todo es armonía, todo está bien? Bueno, no sabemos, y más bien preparémonos, porque tal vez en ese tendremos otro tipo de misiones, tendremos otro tipo de experiencia, tendremos otro tipo, digámoslo así, de fin, que definitivamente pues yo no me lo quiero perder. Claro. Justo ahora, mientras estabas comentando todo esto, me estaba viniendo a la cabeza que ya hay gente que hace esto. Ya hay una cultura que hace esto. Son los budistas. Los budistas lo llevan quizá demasiado al extremo, pero sí que el concepto es lo que estamos hablando, ¿no? Los budistas están aquí para tener la experiencia, para enriquecerse, para ayudar, para digamos, crear más armonía, más paz y demás, pero preparándose para cuando les llega el momento de la siguiente aventura, o se acaba esta y se preparan para ello también. Ya digo, quizás lo llevan demasiado al extremo, pero también lo he comentado aquí alguna vez en el canal, que no creo en las casualidades no existen, y casualmente, cuanto más vueltas les doy a todas estas cosas, más vuelvo
a la filosofía budista. Ya digo, quizás es demasiado extrema, no pienso en ningún momento volverme monje budista, aunque quizás ya por el físico podría hacerlo, pero nunca me han gustado ningún tipo de... Aunque tampoco es un dogma, pero no me ha gustado que nadie dicte a nadie qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que cada uno tenemos que ser libres de hacer lo que queramos, como queramos y cuando queramos. Entonces, pese a que coincido con muchas cosas del budismo, obviamente hay otras cosas en las que a lo mejor no estoy tan de acuerdo o no estaría dispuesto a hacerlas, pero sí que creo que tienen por lo menos el concepto, lo interpretan mejor que muchas religiones o muchas filosofías, ¿no? Lo interpretan y creo que han encontrado, o a lo mejor no han encontrado, a lo mejor mantenido el mensaje inicial que como decíamos, en muchas religiones y muchas culturas se ha ido cambiando para beneficio de unos o detrimento de otros, y creo que los budistas lo han mantenido más ese mensaje original y eso, y a lo mejor no están descubriendo nada nuevo, pero sí que están en el camino más correcto, más correcto. Pero bueno, yo creo que, joder, se nos ha hecho la charla un poco más larga de lo que esperábamos y todavía Tela que tendrá que cortar. haber más partes, porque nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero muy interesante, ¿no? Sí, de esto hay tela que cortar muchas gracias por invitarme a tu espacio. Yo creo que algo está pasando en toda la realidad que vemos, y es que mucha gente está empezando a oír, ¿no? Y bueno, bienvenidos todos al, digámoslo así, a la transmisión de este tipo de ideas que son básicas, que son lo que realmente yo pienso que son las preguntas que deberíamos hacernos pues como humanidad, como personas, y va a haber mucho tiempo pues para seguir en este tipo de conversaciones. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, y todas las preguntas son muy válidas. A mí me parece que todas las preguntas, no hay pregunta, como decimos en el argot, no hay pregunta tonta, pero es tonto el que no pregunta. Exactamente. No. Muy buena la frase. Y bueno, pues lo mismo también a todos los que estéis viendo esto. Como no hay pregunta tonta, siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios, preguntas, etcétera, que sabéis que las leemos y respondemos a todas. Y obviamente las que tienen sentido, que a veces nos han dejado alguna pregunta sin mucho sentido, pero lo leemos, lo comentamos y además, pues también dais pie o dais sentido a todo lo que hacemos aquí. Así que os animamos a que lo hagáis y a que, bueno, esperemos que hayáis disfrutado con este programa de hoy. Es algo diferente. Veis, hemos montado aquí un poco el estudio, lo hemos tenido que cambiar un poco, pero la verdad que es muy interesante tener a Isaac con nosotros. Y bueno, y espero que os haya gustado, esperamos que os haya gustado a todos. Y tenernos por aquí, que si no habéis visto alguno de nuestros vídeos anteriores, ya sabéis que los tenéis todos ahí. Seguimos con la idea de eso, de seguir haciendo vídeos semanalmente, un vídeo semanalmente más o menos, y abierto a todos estos temas, a cualquier colaboración, pregunta, duda, sugerencia, sugestión, ya sabéis, todo ahí en nuestro canal de YouTube, o los que estéis viendo esto, escuchando esto a través del formato podcast, tenéis ahí todos los métodos de contacto. Y nada, os dejamos como siempre deseándoos que tengáis mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.